Bueno, buenas tardes, profesor Marco Aurelio y queridos compañeros de liturgia. Quiero darles a entender y para que sea más evidente unas pequeñas nociones acerca del sacramento de la confirmación. Y decimos que el sacramento de la confirmación es el don especial del Espíritu Santo, prometido por Cristo nuestro Señor y que fue derramado el día de Pentecostés sobre los apóstoles. Ellos mismos y sus sucesores, los obispos, lo transmiten a los bautizados por medio del sacramento de la confirmación. Con la ayuda de este sacramento, la vida cristiana se perfecciona de tal manera que los fieles, fortificados con la fortaleza que procede de lo alto, llegan a hacerse testigos de Cristo con sus palabras y con sus ejemplos, y a la vez se unen más estrechamente a la Iglesia. Esta es pues como la introducción que la doctrina del culto divino le da pues como propiamente al sacramento de la confirmación. Se dice aquí que la participación de la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos por el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y se alimentan en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna, de tal manera que por estos sacramentos de la iniciación cristiana están en condición de percibir cada vez mejor los tesoros de la vida divina y de progresar hacia la perfección de la caridad. Por tanto, a fin de que el rito de la confirmación abarque oportunamente la esencia misma del rito sacramental, con la suprema autoridad de la Iglesia, se establece que en la Iglesia latina se diga que el sacramento de la confirmación se confiere por la unción con el crisma en la frente que se hace con imposición de la mano. Los bautizados continúan el camino de la iniciación cristiana por el sacramento de la confirmación, por el cual reciben la efusión del Espíritu Santo que fue enviado sobre los apóstoles por el Señor el día de Pentecostés. Los oficios y ministerios en la celebración de la confirmación. Primero que todo, al pueblo de Dios que corresponde principalmente la adecuada preparación de los bautizados para la percepción del sacramento de la confirmación. Además del obispo, que gozan de la facultad de confirmar en virtud del derecho mismo, el sacramento de la confirmación puede ser realizado por el administrador apostólico que no sea obispo, el prelado o abad nillus, el vicario y el prefecto apostólico y el vicario capitular dentro de los límites de su territorio y mientras dura su oficio. El presbítero que por oficio legítimo a él encomendado bautiza a un adulto o a un niño de edad escolar o admite a la plena comunión de la Iglesia a un adulto ya válidamente bautizado. Decimos que para la celebración del sacramento de la confirmación se confiere mediante la unción con el crisma en la frente y se hace con la imposición de la mano. De ahí
que la fórmula sacramental de dicho sacramento se confiere mediante las palabras Absipe Sinaculum Doni Spiritus Sanctis, que quiere decir, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El ritual de la confirmación, como todo rito, tiene un doble valor de signo, porque mediante la imposición de las manos que el obispo y los sacerdotes concelebrantes hacen sobre los confirmados, se expresa de manera muy comprensible para los fieles el gesto bíblico por el cual se implora el don del Espíritu Santo. La unción con el crisma y las palabras que lo acompañan significan claramente el efecto del sacramento que es el don del Espíritu Santo. Lo que se debe preparar para celebrar dicho ritual de la confirmación son las vestiduras sagradas propias para la celebración, tanto para el obispo como para los presbíteros concelebrantes que le ayudarán en caso de que los haya, cuando la confirmación se administre dentro de la misa. Si otro preside la misa, conviene que el ministro de la confirmación y los presbíteros que él celebran el sacramento participen en la misa con las vestiduras prescritas para la confirmación, es decir, alba, estola y pluvial para el que preside la confirmación, para los demás alba y estola. Las mismas vestiduras se usan también cuando la confirmación se confiere fuera de la misa. Asientos para el obispo y los presbíteros que lo ayudan, crismeras o crimeras con el santo crisma, pontifical romano o ritual, todo lo necesario para la celebración de la misa y para la comunión, bajo ambas especies, si se distribuye la comunión en esta forma, cuando la confirmación se celebra dentro de la misa. Lo necesario para lavarse las manos después de la unción de los confirmados. La estructura del ritual empieza con la celebración de la confirmación dentro de la Eucaristía. Empieza con los ritos iniciales, que es iniciar la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se sigue el saludo por parte del ministro que está oficiando la celebración. Después de esto continuamos con el acto penitencial. Después del acto penitencial se realiza el himno de alabanza que conocemos como el Gloria. Luego la oración colecta, que se pide siempre la intercesión del Espíritu Santo para que haga morada en los confirmados y nos transforme en templos de su gloria. Después de la oración colecta viene la liturgia de la palabra, que generalmente se escogen textos del Antiguo y del Nuevo Testamento en los que se hace alusión a la presencia del Espíritu Santo. Después de la liturgia de la palabra y de la proclamación del Evangelio, el ritual nos dice que se realiza la presentación de los candidatos. En unas parroquias la presentación de los candidatos se realiza antes de iniciar la Eucaristía y en otras parroquias la presentación de los candidatos se realiza, como dice el ritual de la confirmación, que es después de la proclamación del Evangelio. La presentación de los candidatos consta en donde el párroco de la comunidad parroquial, junto con el obispo, crean un diálogo en donde dice el párroco que se acerquen o se coloquen de pie las personas que van a ser confirmadas, y en donde el señor obispo le responde o le da fe de que si él es testigo de que estos candidatos
han sido bautizados y que piden por el medio del obispo ser admitidos al sacramento de la confirmación. En donde el obispo le pregunta si él como párroco de la comunidad sabe si todos fueron preparados convenientemente para recibir con fe y decisión este sacramento, en donde el párroco responde que a él le consta que a todos han recibido la adecuada catequesis, se han preparado con la oración y la caridad y están decididos a renovar sus compromisos bautismales para ser fieles testigos de Cristo. El obispo, en el nombre del Señor Jesús, los acepta para recibir dicho sacramento admirable que os confirma en la vida del Espíritu Santo que recibisteis en el bautismo. Después de esta presentación de los candidatos, viene la homilía pues del señor obispo, del que esté presidiendo el sacramento de la confirmación, y después de la confirmación, de la homilía, llegamos a la liturgia propia del sacramento de la confirmación, que la liturgia propia del sacramento inicia con la renovación de los compromisos bautismales, las renuncias al mal y la profesión de fe. Después de esto, el señor obispo o el celebrante extiende sus manos y realiza una oración de imposición de manos, que quiere decir: hermanos amadísimos, oremos a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que derrame abundantemente el Espíritu Santo sobre estos sus hijos adoptivos, quienes han renacido a la vida eterna por el bautismo. El mismo Espíritu Santo los confirme con la abundancia de sus dones y, confortados con esta unción, los perfeccionen en su configuración a Cristo, Hijo de Dios. Amén. Después de esta oración de imposición, viene la unción con el Santo Crisma. Aquí se le pide pues a los confirmandos que realicen una fila. El confirmando va acompañado del padrino, que le coloca la mano en la parte izquierda, y aquí se hace evidente la fórmula sacramental del ritual de la confirmación, y es que cuando el obispo lo va a ungir, dice las palabras, dice el nombre del confirmado y dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. A lo que el confirmado responde: amén. Luego el obispo le añade: que la paz esté contigo, a lo que el confirmado responde: y con tu espíritu. Después de esto, se termina la liturgia propia pues del sacramento, se hace la oración universal. Después de la oración universal, llegamos a la liturgia propia de la Eucaristía. Después de la liturgia se hace la presentación del pan y del vino, se hace el lavatorio del sacerdote, se recitan ciertas oraciones en privadas para el sacerdote o el obispo, y después viene la oración eucarística, que es lo que conocemos como el prefacio, que son prefacios que hacen alusión al Espíritu Santo. Después de estos prefacios viene la plegaria eucarística. Después de la plegaria eucarística viene ya la parte final de la Eucaristía, y pues yo creo que damos fin al sacramento de la confirmación.